¿Listo, muchachos? Continuamos ahí donde nos quedamos. Estábamos viendo la definición. Ya estamos en el tema 4.3 de la definición de operador diferencial de divergencia. Es un operador que lo que va a hacer es transformarme un vector en un escalar, a diferencia del operador gradiente que hace la función al contrario. Tengo un escalar y me lo transforma en vector. Y definimos lo que es el operador divergencia como la suma de estas tres parciales si tengo un componente en tres dimensiones, un vector en tres dimensiones. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Ya estamos en la sección 8.10 de su libro. Entonces vamos a agarrar este vector, el problema 2, y vamos a obtener su divergencia. Tengo el vector con componentes en X, Y, Z, en Y, Z, X y en Z, X, Y. Y lo voy a transformar mediante el operador divergencia en un escalar. Entonces tengo que sacar la parcial de F, de BF, de B, perdón, la parcial de V1 con respecto a X. V1 es YZ, V2 es ZX y V3 es XY. Entonces V1, la parcial con respecto a X, ¿cuánto vale? ¿Cero? 0, muy bien. Vale 0. ¿Por qué? Porque aquí tengo y y z y la multiplicación de y por z es una constante con respecto a x, entonces la derivada de una constante vale 0. Necesito también la parcial de v2 con respecto a y. También cero. Y la parcial de v3 con respecto a z, También cero. también 0. Entonces, la divergencia de v va a valer 0. Vamos a hacer el problema 6. La pregunta, muchachos, aquí en el problema 6, ¿cuánto vale la componente en X de mi vector? Es lo que multiplica a la Y. Mi componente en Y va a ser lo que multiplica a la J. Y mi componente en Z va a ser lo que multiplica acá. Entonces, y aquí, para obtener la divergencia, tengo que encontrar la parcial de la componente en X con respecto a X. Ahora sí, ¿cuánto vale esa parcial? Les decía que yo lo que hago mucho para derivar parcialmente es imaginarme mi función que quiero derivar como si fuera así un e a la 3x. ¿Sí? Aquí tengo una x en el
la potencia de e en el exponencial. Y entonces, ¿se acuerdan cómo se derivaba e a la 3x? Un cambio de variable. No, a ver, Sería por la regla de la cadena, ¿no? exactamente, la derivada de e a la u es e a la u por u prima, ¿se acuerdan? Con la regla de la cadena. ¿Cómo se deriva 3x? 3 por e a la 3x. Entonces, fíjense, aquí yo tengo esta constante. Aquí, en mi v1, yo voy a derivar con respecto a x, v1, que es e a la menos xy. El equivalente a mi 3, a mi constante, sería el menos y. El menos y no lo voy a considerar que está variando, lo voy a considerar como una constante porque estoy derivando nada más parcialmente con respecto a x. La y va a ser constante. Entonces, mi menos y va a ser el equivalente a este 3 que está aquí. Este menos y yo lo voy a poner aquí y me va a quedar la derivada de esta forma. Esto es algo que yo utilizo muy frecuentemente para acordarme cómo derivar parcialmente. O sea, yo pongo como si fuera una constante por la función, por la variable que tengo para derivar. En este caso, como es x, pues le pongo x. En este caso, v2 la voy a variar con respecto a y. La voy a derivar con respecto a y la v3 con respecto a z. Entonces, de aquí me puedo acordar que las constantes aquí cuando están multiplicando, el efecto es que aquí se quedan multiplicando. Es como un truquito, si no tienen que recordar muy bien cómo derivar parcialmente. Dale una buena recordada. Ya les había comentado desde la semana pasada que había que darle una buena recordada porque los operadores van a quedar en términos de derivación parcial. Entonces es importante que recuerden muy bien cómo se deriva parcialmente. ¿Alguna duda aquí en esta derivada? No está. Ok, vamos a hacer parcial de V2 con respecto a Y. Sería la parcial con respecto a Y de E a la menos YZ. ¿Cuánto vale, muchachos? ¿Cuál es el equivalente aquí a mi constante? Menos z e a la menos y z. Exactamente. Ya nada más quedaría la parcial de V3 con respecto a Z. Me quedaría la parcial con respecto a Z de mi exponencial E a la menos ZX. Y aquí el equivalente a mi constante es menos X. Eso va a ser lo más complicado, derivar bien parcialmente. Ya después nada más tenemos que seguir la definición, que es sumar estas tres parciales que obtuvimos ahorita. Entonces sería, puedo sacar el menos de factor común, sería YE la menos XY más ZE la menos YZ más XE, déjenme aquí, le borro un tantito aquí, a la menos ZX. Y ya acabé. Este va a ser mi resultado. Sumar las tres parciales. Ya no queda con componentes, ya queda una suma. Entonces me queda un número, no me queda un vector. De hecho, esto es lo que hace la divergencia, cambiar un vector a un número, a un escalar.
Dudas aquí, muchachos, se valen. En cuanto a la divergencia, ya se pone un poquito más interesante las aplicaciones. En la divergencia yo puedo tener interpretaciones como yo puedo estudiar flujos. Ya veíamos cómo se pueden generar diferentes campos. Y ¿se acuerdan que era un campo vectorial, muchachos? Lo estuvimos trabajando un poquito en la clase pasada. ¿Se acuerdan que era un campo vectorial? ¿Se acuerdan? A ver, chéquenlo ahí, que tienen en sus apuntes, que es un campo vectorial. Son los vectores que salen a través de un punto, ¿no, maestra? En el plano, por ejemplo, es asignarle un vector a cada punto en el plano. Les recomiendo que vean, por favor, les compartí un PDF donde vienen las ligas a proyectos de GeoGebra. ¿Se acuerdan que nada más modificábamos las componentes y podíamos graficar campos vectoriales? Ese es uno. Les compartí también en el curso de Moodle un video que lo saqué de Khan Academy, donde explican las animaciones están súper bien hechas, se los recomiendo mucho, explican muy bien de dónde salen los campos vectoriales. Ya les comentaba la vez pasada que era como cuando teníamos campos gravitacionales o cuando teníamos cargas, cómo se afecta el espacio que rodea a una partícula que tiene masa o a una partícula que tiene carga. Entonces se crea un campo eléctrico, un campo magnético, un campo gravitacional. Esos son algunos ejemplos, hay muchos más. Por ejemplo, cuando estudiamos fluidos, la velocidad del fluido en cada punto se puede también representar con campos. Entonces, algo que nos va a servir para estudiar campos es la divergencia. ¿Sí? Yo puedo hacer un elemento de volumen, así como esta cajita que está aquí dibujada en 3D, y analizar cuántas líneas de campo atraviesan ese elemento de volumen. Por ejemplo, yo podría poner mi cajita aquí y yo ver que todas las líneas que entran a ese elemento de volumen igual son las que salen. Y entonces puedo estudiar mi campo, mis líneas de campo con la divergencia. Si son igual las líneas que entran a las que salen, la divergencia va a ser positiva. Pero, por ejemplo, si yo la cajita la pongo acá, unas van a entrar, pero ya no alcanzan a salir. Entonces, quiere decir que las líneas de campo se van abriendo. Y entonces la divergencia cambia de signo. Igual yo puedo fijarme si yo aquí pongo mi cajita o mi elemento de volumen. No es lo mismo que lo ponga aquí a que lo ponga acá. Las líneas de campo no son iguales. En cambio, en este fluido que está aquí al último, o en este campo que está aquí al último, no importa dónde yo ponga mi cajita, se fijan, el flujo siempre va a ser constante. Entonces, yo puedo estudiar esto mediante la divergencia. Me da información acerca de mi campo. Yo puedo analizar si hay fuentes de campo o que se llaman sumideros de campo con
la divergencia. Si es diferente de 0, si es mayor que 0, si es menor que 0. Otra interpretación es esta, por ejemplo. Si yo pongo mi elemento de volumen aquí en el centro de esta línea roja, yo veo que todas las líneas de campo salen. Entonces la divergencia va a ser mayor que 0. ¿Sí? Se llama lo que es una fuente de campo. Pero si yo pongo mi elemento de volumen, por ejemplo aquí, todas las líneas que entran son las mismas que salen, la divergencia va a ser nula. Y entonces me habla de que mi fluido o mis líneas de campo son 0. Mi fluido se llama también hasta laminar, creo que le llaman. Y por ejemplo, si esto fuera una carga negativa, las líneas de campo irían en dirección contraria de atracción. Una carga positiva se vieran atraída. Y entonces aquí, cuando tengo convergencia de líneas de campo, ¿sí? Por ejemplo, si aquí tuviera una carga negativa, tengo convergencias de línea de campo, la divergencia sería mayor que 0. No, perdón. Es menor que 0. Es un sumidero lo que le llaman. Menor que 0. Las líneas ahí convergen. Entonces, se fijan, la divergencia me puede ayudar a estudiar cómo se comporta mi campo en alguna región del espacio. Esto que les estoy platicando aquí, se los muestran en el video que les compartí con animaciones súper bien hechas. Es un video en inglés, pero está subtitulado. Se los recomiendo que si tienen ahí una chancita lo vean. No está tan largo, creo que dura unos 15 minutos. Pero las animaciones están muy bien hechas y explican muy bien esto de la divergencia. Y otra de los operadores que vamos a ver más adelante que se llama rotacional. Entonces, ahí se los encargo mucho, muchachos, que si tienen una chancita. Por ejemplo, aquí les pongo algunas aplicaciones de la divergencia. Pero para que la chequen con calma, las puedan anotar con calma. Pero les decía que la divergencia me puede ayudar a estudiar cómo son las líneas de campo. Yo tengo un cierto volumen encerrado y veo cuántas líneas entran y cuántas líneas salen. Y entonces, esa divergencia me va a ayudar a medir la diferencia entre el flujo entrante y el flujo saliente de un cierto elemento de volumen. También existe el operador divergencia. Aquí se los pongo en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas. Nosotros vamos a manejar aquí puras coordenadas cartesianas, pero también lo podemos, para determinadas simetrías, utilizar en coordenadas cilíndricas o en coordenadas esféricas. Pero si se fijan, este operador tiene muchas aplicaciones que me puede ayudar a estudiar campos. Y si se fijan, no es nada difícil obtenerlo. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Pues nada más aplico la definición, tengo un vector y cada una de las componentes del vector las voy a derivar con respecto a X, a Y y a Z y la voy a sumar y me queda un escalar. Aquí les dejo para que practiquen, sobre todo a encontrar parciales, ¿sí? Porque es lo difícil de aquí, no tiene mucha ciencia, lo más difícil es aquí derivar bien parcialmente. Entonces, del ejercicio 8.10, que vayan avanzando,
en encontrar la divergencia de estos. ¿Alguna duda, muchachos? Esto de las aplicaciones se los voy a dejar aquí para que lo anoten con calma. Les digo, el video es pues como que me gusta más que lo ven, está muy bien hecho. Las aplicaciones se las muestran muy bien. Toda esta parte de operadores es muy sencilla, pero no por sencilla pierde valor. Tiene muchas aplicaciones. Ahorita vamos a ver el operador laplaciano. Que ese sí, las aplicaciones están, pero fantásticas. ¿Qué va a hacer el operador laplaciano? Fíjense lo que vamos a hacer. Tenemos una función escalar f. A esa función primero le vamos a sacar su gradiente. La vamos a transformar en un vector. Y luego a ese vector le vamos a aplicar la divergencia. Y lo vamos a volver a transformar en un escalar. El operador laplaciano se representa así como nabla cuadrada de f. Porque estoy aplicando dos veces nabla. Una para sacar gradiente y otra para sacar divergencia. Él es Laplace, su selfie. El Laplace, muchos en el ambiente científico no lo querían mucho, pero una persona súper inteligente y desarrolló muchas cosas. La parte matemática muy, muy fuerte, que tiene muchas aplicaciones. Un personaje muy, muy importante. Creo que era francés y era de una localidad de Francia, ni siquiera era de la capital. Se abrió camino y se desarrolló mucho en la ciencia. Un personaje muy importante de su época. Entonces, este es el operador que se llama laplaciano, que es sacarle la divergencia al gradiente. Y lo único, ay, aquí está raro. Aquí no me había dado cuenta. El laplaciano no es igual a 0. Aquí. Fíjense, el texto es un texto en inglés de donde lo saqué. Y tiene igualado a 0, no. El laplaciano, para algunas funciones f da 0, pero no para todas. Entonces, tiene que cumplir f ciertas condiciones para que dé 0. Si no mal recuerdo. Es sacarle la segunda derivada parcial de f con respecto a x, más la segunda derivada parcial de f con respecto a y, más la segunda derivada de f con respecto a z. Esta es la definición. También lo pueden encontrar así. La divergencia, punto, el gradiente de f. Antes de empezar a obtener el operador laplaciano, que no es algo difícil, es algo muy sencillo, es esto que está aquí. Me gustaría mostrarles algunas de las aplicaciones. Aquí viene en texto, pero acá se las puse ya, se las pongo ya desarrolladas. Esto para que lo chequen, pero acá sí lo tengo desarrollado aquí ya cada una de las aplicaciones. Entonces, el laplaciano me puede ayudar a estudiar muchos fenómenos de la naturaleza de mucha diferente índole, desde estudiar el calor, transferencia de calor, estudiar fenómenos cuánticos,
estudiar fenómenos de fluidos. Entonces tiene muchas aplicaciones muy importantes. Ahorita les voy a mostrar algunas cuantas. Vamos a obtener el operador laplaciano para algunas funciones. Déjenme, me quito esto de aquí. Si no se lo hubiera borrado desde la anotación, no me fijé que venía igual a 0. Esta función, la función del problema 14, me da este exponencial. Entonces, yo voy a sacar primero la parcial de la función f con respecto a x. ¿Cuánto vale, muchachos? ¿Se alcanzan a verla bien? Sí, maestra. Sí se ve. ¿Cuánto vale? Acuérdense. Respecto de X, Ajá, De YZ por YZ la por exponente de EX, EX, YZ. exacto, entonces lo sería YZ exponencial de X, YZ. Ese es el equivalente al 3 que poníamos en el ejemplo anterior, la parte constante que es YZ. Y luego, ¿cómo sacarían otra vez la parcial, ahora la segunda derivada parcial con respecto a X de esta misma función? pues Y y Z son constantes, así que no afectan a la derivada. Entonces, es YZ al cuadrado, ambas al cuadrado. Bueno, ajá, exactamente. E a la X, Y, Z. ¿Sí? Se queda ahí multiplicando dos veces la constante. Una por la primera derivada y otra por la segunda derivada. Y lo mismo va a pasar para las otras parciales. La primera de f con respecto a y, ¿cómo sería? De la misma manera, sería la parte constante que es xz por e a la x, y, z. Y luego, al hacer la segunda, pues me quedan al cuadrado. Igual para la parcial con respecto a z, queda la parte constante, que es xy, y la segunda quedaría xy al cuadrado por e a la x, y, z. Ya que obtengo las tres parciales, ¿qué hago para encontrar el laplaciano? ¿Sí, no? Ah, ya tiene la divergencia. Ah, no necesito sacarla. La podría sacar, pero me tardaría más. No. Es la... ¿Sumarlas? Nada más sumarlas. Las tres segundas derivadas, sumarlas y ya acabé con el laplaciano. Como las tres tienen e a la x, y, z, yo la voy a sacar de factor común que multiplica a yz al cuadrado a xz al cuadrado y a y. Ay, aquí me equivoqué, la puse mal. Sí, no. No me dicen, van a ver, Cuando ustedes se equivoquen, yo no les voy a decir nada, Ay, xy al cuadrado.
Y este va a ser el laplaciano de mi función. Y ya acabé, si se fijan, con derivar parcialmente, bien. Con eso tengo para encontrar los operadores. Sí se puede primero sacarle el gradiente y luego sacar la divergencia, pero ya tengo una fórmula que hace eso en un solo paso, que sería nada más sumar las componentes, digo, sumar las segundas derivadas. Es todavía más sencillo. No dio cero, ¿se fijan? Ahí estaba igualada a cero. Si algunas funciones escalares tienen la propiedad que el laplaciano vale cero, pero tienen que cumplir ciertas condiciones. Ándele, este ya se puso buena. Este ya se puso buena para derivar. Primero, tengo una función que depende de cuántas variables. 2. 2. Entonces, esta última se va a hacer 0. Esta última segunda derivada. Entonces, yo nada más con encontrar estas es suficiente. Entonces, vamos a derivar. Vamos a primero derivar f con respecto a x. La y va a ser una constante, como si fuera un 3, como si fuera un 4, lo que sea, una constante. Voy a derivar seno de x por coseno hiperbólico de y. Es como si estuviera derivando y igual a 3 seno de x. Ahí está algo multiplicando. ¿Cómo derivan esta función? Pues el 3 ahí lo dejan multiplicando y derivan seno. ¿Cuánto vale la derivada de seno? Coseno. ¿Positivo? Sí. Sí. Entonces yo nada más derivo. Y ese coseno hiperbólico ahí lo dejo multiplicando. Es una constante, no pasa nada. Yo derivo seno. La derivada de seno es coseno. Y este coseno hiperbólico lo dejo aquí multiplicando. No le hago nada. Es una constante. Si estuviera sumando, su derivada valdría 0. Pero está multiplicando, ahí se queda multiplicando. Y voy a volver a derivar esta ahora otra vez con respecto a x. Y voy a sacar la segunda derivada. ¿Cómo quedaría? Menos seno de x coseno hiperbólico de y. Ya tengo esta segunda derivada. Ahora me falta la con respecto a y. Entonces primero lo voy a derivar una vez. Ahora seno es la que va a ser una constante y coseno hiperbólico va a ser la que va a ser variable. Entonces vamos a derivar coseno hiperbólico. Seno hiperbólico. A ver, saquen sus tablitas, sus formularios. ¿Cómo se deriva coseno hiperbólico? ¿Es seno hiperbólico, no, maestra? No sé, Según yo. no me acuerdo. Mm, Tengo el Según yo sí. Pero pues, Vamos a hay que voy a checar. buscar. Vamos a checarlo, a ver. No, no, a ver. Es la de coseno. según yo es como 1 entre raíz cuadrada, algo así, no me acuerdo. Eso es A ver, la inversa. Coseno hiperbólico inverso. ajá. ¿No es igual que seno y coseno? Déjenme Sí, creo. cambian los signos. Les voy a compartir mi escritorio. Ahí tengo el curso de Moodle y luego saqué el formulario este que tiene letritas azules, ¿de acuerdo? Sí, se mantienen los signos, creo, ¿no, maestra? Van a Con ser, coseno. exacto. Tanto seno hiperbólico como coseno hiperbólico, los dos son positivos, a diferencia de seno y coseno, que uno es positiva una y otra derivada negativa. Y la que se acordaba su compañero es la derivada de
Seno hiperbólico pero inverso. Esta es la de la raíz que decía su compañero. Entonces, nada más hay que... Aquí sí cambian de signo la de seno y la de coseno. Y en hiperbólicos no, las dos son positivas. Nada más hay que cuidar con eso cuando derivemos senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos. Entonces, déjenme regreso a la tablet y vamos a derivar entonces coseno hiperbólico. El seno lo voy a dejar aquí multiplicando. Es una constante, aquí se queda multiplicando. Y la derivada de coseno es seno hiperbólico de y. ¿Vamos bien? Ahí es menos seno de X, ¿no, maestra? ¿Dónde? El signo ¿En esta parcial? no falta. Ah, no se crea. No, perdón, me confundí. No se preocupe. ¿Vamos bien? Y luego sacamos la segunda derivada de f con respecto a y. Seno de x está multiplicando, se queda aquí multiplicando y la que voy a derivar con respecto a y va a ser seno hiperbólico. ¿Cómo quedaría? Igual que como empezó, ¿no? Coseno hiperbólico de y. ¿Y cómo encontramos ahora el laplaciano? Sumando las segundas. Sumando las segundas derivadas parciales. Aquí en este caso particular, el laplaciano sí vale 0. Acá no se nos cancelaban, ¿verdad? No, acá no se nos cancelaban. Les decía que hay unas funciones donde el laplaciano sí vale 0. Aquí en este caso me dio 0. Si se fijan, no es difícil encontrar operadores diferenciales, son muy sencillos. Pero nos da mucha información acerca de campos. Yo puedo estudiar campos con los operadores diferenciales y tiene muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, esto es para estudiar fluidos. Yo puedo estudiar con la ecuación de onda un fluido. Y esta es la presión del fluido. Aquí más o menos vienen explicadas. Aquí tengo la segunda derivada parcial con respecto al tiempo del desplazamiento. En este caso aquí viene en función del desplazamiento de mi onda y aquí viene en función de la presión de mi onda. Se puede estudiar desde las dos formas. Y entonces, ¿perdón? Maestra, queda un minuto. Ah, sí, para... ya nos vamos a ir, aquí nos vamos a quedar. Yo les agradezco mucho su atención. Como quiera, me gustaría que fueran avanzando con las tareas. Les voy a poner ya la tarea.